¿Y si los verdaderos monstruos no fueran demonios, sino ángeles que aprendieron a negociar como hombres? No estoy loco, aunque todos aquí dicen que sí. Lo que vi fue real, y aunque me arrepiento de cada misión, no puedo borrar lo que hicimos. Si alguien llega a leer esto, que entienda, yo solo cumplía órdenes, pero esas órdenes nos condenaron a todos. Me llamo Jonathan Reed, exmarín, 38 años. Hoy escribo desde la sala 3 del Hospital Psiquiátrico St. Mary's, en Londres. Los doctores me llenan de pastillas y aseguran que mis recuerdos son producto del trauma. Pero no hay droga que pueda borrar las imágenes de lo que vi. En 2018 recibí una invitación extraña. Un sobre sin remitente apareció en mi buzón en Manchester. Dentro había un pasaje de avión a Berlín y un mensaje simple. Su experiencia es requerida en una operación internacional, pago en efectivo. Riesgo extremo, confidencialidad absoluta. Debí haberlo quemado, pero estaba arruinado, con deudas y pesadillas del pasado. Una semana después, ya estaba en Alemania, caminando bajo la lluvia helada hacia un hotel donde nos reuniríamos. Éramos 6 hombres, exsoldados, exagentes, mercenarios. Nadie usó su nombre real. A mí me asignaron el código Centurion. Los demás eran Falcon, Raven, Hunter, Stone y Blake. Un intermediario nos recibió en un salón privado. Traje gris, rostro inexpresivo, acento británico. Sobre la mesa dejó un maletín con fotografías. Presidentes, banqueros, obispos, empresarios conocidos en todo el mundo. Todos ellos negocian con entidades que ustedes llamarán ángeles, dijo con calma. Su misión es interrumpir esos pactos y despojarlos de aquello que los hace poderosos. Nadie preguntó más, nadie quería saber más. El dinero prometido era demasiado. La primera misión fue en un complejo industrial abandonado en las afueras de Hamburgo. Debíamos infiltrarnos de madrugada. El lugar estaba desierto, húmedo, con olor a óxido y agua estancada. Los detalles extraños comenzaron casi de inmediato. Las radios emitían estática, aunque estábamos cerca unos de otros. Falcon juró ver plumas negras sobre las escaleras metálicas, pero al iluminar con la linterna eran solo restos de plástico quemado. Nuestros relojes digitales se adelantaban y atrasaban sin explicación. Intenté convencerme de que eran nervios, pero en mi interior sentía que aquello no era humano. Llegamos al hangar principal. Había 3 hombres trajeados sentados frente a otro, con un porte extraño, demasiado perfecto. Su piel parecía artificial, impecable. Al abrir los brazos, lo imposible ocurrió. De su espalda brotaron alas. No eran blancas ni doradas. Eran grises, corroídas, como si hubieran sido arrancadas y cosidas una y otra vez. Su voz llenó el hangar, aunque apenas abrió la boca. El trato está casi cerrado. Los humanos siempre cumplen cuando el precio es correcto. Un disparo se escapó de los nervios de Stone. La bala rebotó como si hubiera impactado contra hierro. El ser nos miró fijamente, y en sus ojos no vi reflejos de nosotros, sino de nuestras culpas. Yo sentí un peso insoportable en la espalda, como si esas alas corroídas quisieran hundirse en mi carne. El caos explotó. Disparos, gritos, luces que parpadeaban como si el mundo se apagara. El intermediario desapareció en la confusión, y nosotros quedamos frente a lo imposible. Ese ángel no vino a negociar contratos, vino a comprarnos a nosotros. Después de aquella noche en Hamburgo, nada volvió a ser igual. El informe oficial decía que el objetivo había escapado, pero que la operación se consideraba exitosa porque habíamos confirmado su existencia. Yo no podía dejar de pensar en los ojos de esa criatura. No eran ojos, eran espejos, y en ellos vi mi propio miedo multiplicado. Nos reubicaron en un edificio anónimo en Berlín. Ventanas selladas, guardias en la entrada, pasillos vacíos. Allí el intermediario volvió a vernos.
Dejó otro maletín sobre la mesa. Esta vez no había fotos de políticos ni empresarios. Eran documentos clasificados, extractos de reuniones, contratos firmados en bancos suizos, transferencias imposibles de rastrear. Todos tenían algo en común. Nombres que se repetían, nombres de personas demasiado poderosas para caer en una simple coincidencia. Los ángeles han tejido una red, dijo el hombre de traje gris. Controlan economías, gobiernos, religiones. Y ustedes van a cortarles las alas. La frialdad de su voz me heló la sangre. No era una metáfora. Era literal. La siguiente misión fue en Zúrich, en un rascacielos donde se reunían banqueros internacionales. Subimos en silencio hasta el piso 34. El aire olía a mármol encerado y perfume caro. Pero había algo más, algo metálico, un aroma que me recordaba a la sangre oxidada. A través de las cámaras ocultas vimos a un grupo de 5 hombres trajeados alrededor de una mesa de cristal. Uno de ellos se levantó, movía las manos como si firmara un contrato invisible en el aire. Y entonces ocurrió. De su espalda surgieron alas translúcidas, casi invisibles, como hechas de vidrio. Blake susurró por la radio. «Dios mío, lo están viendo». Lo vimos, y no había manera de negarlo. Ese ángel entregaba algo. No era dinero, no eran papeles. Eran recuerdos. Las pantallas en la sala mostraban imágenes de guerras, muertes, decisiones políticas. Los banqueros recibían esas visiones como si fueran monedas de cambio. La orden llegó seca, sin espacio a dudas. «Intervengan». Ahora. Reventamos la puerta con explosivos. El ángel se giró con un gesto de furia helada. Las alas de vidrio se hicieron añicos en el aire, como cuchillas flotantes. Una ráfaga de cristales nos cortó los brazos y el rostro. El mundo se volvió ruido y luz. Disparamos. El ángel cayó contra la mesa. Hunter y yo lo sujetamos, mientras Falcon usaba una de las cuchillas forjadas en hierro bendito. El grito que soltó retumbó en mi pecho como un trueno. No era un grito humano, era un eco que parecía venir de todos los rincones de la ciudad. Lo inmovilizamos y con una fuerza que no sé de dónde salió, lo despojamos de sus alas. El suelo se llenó de fragmentos brillantes que chisporroteaban como brasas de hielo. El ángel nos miró, y por un instante juraría que suplicaba, no por su vida, sino por perdón. Después todo fue silencio. El intermediario nos recogió en una furgoneta negra. No preguntamos a dónde llevaban esas alas arrancadas, ni qué harían con ellas. Pero en mi cabeza quedó grabada una idea imposible. Algunos de esos ángeles no parecían malvados, parecían condenados. Las misiones continuaron. En París, en Roma, en Ámsterdam. Cada vez el patrón se repetía, humanos influyentes negociando con ángeles que entregaban poder, secretos o destinos. Y cada vez nosotros terminábamos igual, rodeados de plumas, cristales, humo o fuego, y un silencio que pesaba más que cualquier victoria. Pero todo cambió en Londres. Allí nos enfrentamos a un ángel diferente, uno que no gritó, que no suplicó, que nos reconoció por nuestros nombres reales, aunque jamás se los habíamos dicho. Cuando pronunció mi nombre verdadero, supe que ya no había marcha atrás. La misión en Londres parecía rutinaria, casi idéntica a las anteriores. Un contacto anónimo había confirmado una reunión en el subsuelo de un antiguo edificio bancario, cerca de la estación de Liverpool Street. El aire olía a humedad, a concreto viejo y a polvo que llevaba décadas acumulándose en rincones donde nadie entraba. Bajamos armados hasta los túneles. El eco de nuestras botas sonaba demasiado fuerte, como si el lugar mismo quisiera delatarnos. Las linternas iluminaban paredes con símbolos pintados en rojo. No eran grafitis comunes, eran marcas geométricas, círculos y ángulos que parecían moverse cuando los mirabas demasiado tiempo. Reven murmuró, «Esto no es un simple trato. Aquí han estado preparando algo más grande». Y tenía razón. Al llegar a la cámara central,
vimos la mesa de negociación. No había banqueros ni políticos esta vez. Solo una figura sentada en la penumbra, con un abrigo negro y las manos entrelazadas. La luz temblorosa de las velas revelaba un rostro demasiado sereno, demasiado humano para ser real. El ángel nos esperaba. Se levantó lentamente, extendió sus alas oscuras, no corroídas, no de vidrio, sino de un negro perfecto brillante como obsidiana pulida. No parecía debilitado como los otros, se sentía completo. Y entonces ocurrió. Jonathan Reed, dijo, pronunciando mi nombre verdadero. No Centurion, no el código que me habían dado. Mi nombre real. El frío me recorrió la columna como un escalpelo. Los demás me miraron con desconcierto. El ángel siguió. Falcon Raven, Hunter Stone, Blake, ustedes no deberían estar aquí. No son más que piezas de un juego que nunca comprenderán. Stone perdió la calma y disparó. Las balas atravesaron el aire y se desintegraron antes de tocarlo. El ángel ni siquiera parpadeó. Avanzó un paso, y las velas titilaron como si se extinguieran con su respiración. Cada ala que han arrancado, cada grito que han escuchado, no eran pruebas de victoria, eran llaves, y ustedes están abriendo la puerta sin saberlo. No entendí nada en ese momento, solo sabía que algo estaba terriblemente mal. Hunter gritó por la radio, orden de ataque. Nos lanzamos como una manada desesperada. Hierro bendito, cuchillas, balas consagradas. Nada funcionó. El ángel nos detenía con la mirada, como si nuestros cuerpos se volvieran pesados al entrar en su campo de visión. Lo imposible ocurrió de nuevo. El ángel comenzó a recitar frases en un idioma que parecía latín antiguo, pero al escucharlo, todos entendimos. Era un juicio. Cada palabra era una acusación contra nosotros, revelando secretos que jamás habíamos contado a nadie. Mis pecados de guerra, los de Raven en operaciones encubiertas, los de Falcon en un pueblo olvidado de Afganistán. Nadie hablaba, nadie podía. Era como si nos desnudara por dentro. Entonces, Blake hizo lo impensable. Sacó la cuchilla y la lanzó directamente contra el ángel. Esta vez, la hoja no rebotó ni se desintegró, se clavó en una de sus alas, desgarrándola parcialmente. El grito que soltó no fue como los anteriores. No retumbó en las paredes ni quebró vidrios. Fue un grito humano. Y en ese instante, entendí algo que me heló el alma. Ese ángel no era solo un ser celestial. Ese ángel había sido humano alguna vez. El caos volvió a estallar. Luces que explotaban, radios que chirriaban con voces desconocidas, el suelo temblando como si algo debajo quisiera salir. Disparamos, luchamos, gritamos y apenas logramos escapar con vida. Pero lo más aterrador ocurrió cuando subíamos de nuevo a la superficie. En mi oído, con un susurro que nadie más escuchó, el ángel me dijo: «Jonathan, aún no te he quitado tus alas». Ese susurro me persigue cada noche en este hospital, y me pregunto si algún día despertaré con alas en la espalda. Después de la misión en Londres, el equipo ya no era el mismo. Stone no podía dejar de temblar. Falcon se aislaba en silencio. Blake repetía una y otra vez que aquel ángel había sangrado como un hombre. Yo apenas podía dormir, y cuando lo lograba, soñaba con el susurro: «Aún no te he quitado tus alas». El intermediario nos convocó días después en un almacén abandonado en las afueras de Berlín. Nos esperaba una furgoneta negra con las ventanas cubiertas. Dentro, cajas metálicas selladas con símbolos que ninguno de nosotros entendía. Nos ordenaron cargarlas en silencio. En un descuido, Raven logró abrir una de las cajas. Lo que vimos nos dejó helados. Alas de todos los tipos que habíamos arrancado, grises corroídas, translúcidas de vidrio, negras como carbón. Algunas aún se movían, temblaban como si respiraran. «¿Qué diablos es esto?», susurró Raven. El intermediario lo escuchó, con calma respondió:
materias primas. El cliente paga por ellas y ustedes no necesitan saber más. Pero no podíamos dejarlo así. Esa noche, escondidos en un apartamento alquilado, revisamos los documentos robados en la última misión. Había diagramas, mapas y coordenadas de varias catedrales en Europa. Una palabra se repetía una y otra vez: convergencia. Los siguientes encargos fueron más violentos. En una mansión de París enfrentamos a un ángel que parecía hecho de humo. Cada vez que disparábamos, se deshacía en sombras y reaparecía detrás de nosotros. En Milán, en una bóveda subterránea, encontramos a uno con alas de fuego azul que ardían sin consumir nada a su alrededor. Y en cada misión, lo mismo, terminábamos arrancando esas alas, guardándolas como piezas de un rompecabezas macabro. Poco a poco comprendimos que estábamos recolectando algo, pero no sabíamos qué. Fue en Roma donde la verdad empezó a filtrarse. Interceptamos a un sacerdote que servía de intermediario en las reuniones. Antes de morir, entre convulsiones, alcanzó a decirnos: ustedes creen que cazan, pero en realidad construyen el altar. La convergencia se acerca. Nadie quiso repetir esas palabras en voz alta, pero todos las llevamos clavadas en la mente. Comenzamos a notar cosas extrañas entre nosotros. Falcon despertaba con plumas negras en su cama, aunque no tenía manera de explicar de dónde venían. Hunter aseguraba escuchar coros celestiales cada vez que se quedaba solo. Yo mismo, al mirarme al espejo, vi por un instante algo imposible: un par de sombras extendiéndose desde mi espalda. El límite entre nosotros y ellos empezaba a desvanecerse. La gota final ocurrió en Ámsterdam. Después de otra misión, mientras entregábamos las alas a un convoy, vi de lejos cómo las cajas eran descargadas en un monasterio abandonado. No era una simple entrega. Había hombres vestidos con sotanas negras formando un círculo, cantando en un idioma que helaba la sangre. Al centro, las alas se encendían con una luz que parecía querer escapar del mundo. Entendí que no éramos cazadores. Éramos recolectores, piezas de un engranaje mucho más grande, preparando un ritual que nadie nos había explicado. Y lo peor fue darme cuenta de algo. El intermediario nunca nos dijo quién era realmente el cliente. Esa noche, mientras escuchaba los cánticos a lo lejos, supe que ya no trabajábamos para humanos. El peso de las misiones comenzaba a quebrarnos. Ya no éramos 6 mercenarios contratados para un trabajo secreto. Éramos sombras, piezas desgastadas que obedecían órdenes sin entenderlas. Esa madrugada en Ámsterdam, después de ver cómo las alas eran usadas en aquel monasterio abandonado, Raven se quebró. Golpeó la mesa con furia y gritó: «Esto no es cacería, maldita sea. Somos cómplices de algo que no comprendemos». Nadie lo contradijo. Todos pensábamos lo mismo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Decidimos actuar por cuenta propia. Cuando el intermediario volvió a contactarnos en Bruselas, lo seguimos en secreto. Su furgoneta negra se deslizaba por calles mojadas hasta un edificio sin marcas, con ventanas enrejadas y guardias armados. Esperamos horas, y cuando salió, dejamos un rastreador en su vehículo. El dispositivo nos llevó hasta las afueras de la ciudad, a una propiedad cercada y custodiada. No era un cuartel militar, ni una base gubernamental. Era una abadía en ruinas, con vitrales rotos que aún dejaban entrar la luz de la luna. Dentro, lo imposible. Había decenas de cajas apiladas, como las que habíamos transportado. Cajas llenas de alas. Algunas vibraban, otras brillaban como brasas. Un zumbido extraño llenaba el aire, un canto metálico que parecía venir de los huesos de aquellas alas. En el altar central, un mural antiguo mostraba una profecía, un círculo de alas rodeando el planeta, y en el centro, una figura sin rostro que extendía los brazos hacia el cielo. Debajo, escrito en latín: convergencia. De pronto, escuchamos pasos. Nos escondimos tras las columnas.
El intermediario entró con varios hombres de sotana negra. Encendieron velas alrededor del altar. Uno de ellos comenzó a hablar, con una voz seca, ritualista. El día se acerca. Cuando las alas recolectadas se unan, los ángeles caerán del todo, y la humanidad recibirá lo que merece. La sangre se me heló. No trabajábamos para gobiernos ni para banqueros. Trabajábamos para ellos, un grupo que no servía ni al cielo ni al infierno. Algo intermedio, algo que se alimentaba de ambos bandos. Esa noche, de regreso al apartamento, Falcon no pudo contenerse. ¿Qué pasará cuando completen la convergencia?, preguntó. Nadie respondió. Todos sabíamos que la respuesta sería peor que cualquier suposición. Empecé a notar un cambio en nosotros. Los sueños ya no eran solo pesadillas, eran mensajes. Yo soñaba con alas negras creciendo en mi espalda. Hunter decía ver ciudades enteras ardiendo bajo un cielo partido en dos. Blake se despertaba gritando en idiomas que no conocía. Ya no necesitábamos que nos dijeran que estábamos condenados. Lo sentíamos en la piel. La confirmación llegó pocos días después. El intermediario nos citó en un búnker bajo las calles de Praga. Entramos en silencio y allí nos esperaba una pantalla gigante con una videollamada encriptada. La figura al otro lado no mostró su rostro. Solo una silueta, una voz distorsionada que nos atravesó como cuchillas. Ustedes han hecho un buen trabajo. La convergencia está cerca. El cielo caerá y nosotros heredaremos lo que siempre fue nuestro. Esa voz no era humana. No era de ángel tampoco. Era una mezcla imposible, como si hablara desde dos bocas al mismo tiempo. Al salir del búnker, Raven lo dijo en voz baja, pero con una convicción que heló la sangre. No estamos cazando ángeles, estamos cazando el cielo mismo. Y en ese momento entendí que nuestra misión nunca fue detenerlos, sino ayudarlos a abrir la puerta. Después de Praga, la desconfianza se volvió insoportable. Ya no éramos un escuadrón, éramos 5 hombres rotos que apenas se hablaban. Raven insistía en que debíamos desertar. Stone quería matar al intermediario. Falcon y Hunter aún creían que podíamos escapar con dinero suficiente para desaparecer. Yo ya no creía en nada. Las pesadillas eran insoportables. Soñaba con estar frente a un espejo y ver que mi reflejo desplegaba alas negras. Al despertar, el dolor en mi espalda era tan real que me revisaba la piel buscando cicatrices. La gota que derramó el vaso ocurrió en Varsovia. La misión era simple, interceptar a un ángel que negociaba con un grupo de empresarios. Pero al llegar, descubrimos que nos habían tendido una trampa. Los empresarios eran hombres armados, y el ángel no estaba solo. Tenía un séquito. 6 figuras con alas desgarradas, como guerreros mutilados. El combate fue brutal. Las balas no los detenían. Los cuchillos consagrados apenas los hacían retroceder. El lugar se convirtió en un campo de batalla, con plumas ardiendo y sombras reptando por las paredes. Blake cayó primero, atravesado por una de esas criaturas que parecía moverse como humo. El grito que soltó aún me persigue. Logramos escapar a duras penas, arrastrando a Stone herido. Pero lo más aterrador fue lo que vi al mirar atrás. El ángel principal no nos persiguió. Se limitó a observarnos con calma y sonrió. Esa misma noche, en el apartamento seguro, discutimos hasta casi matarnos entre nosotros. Nos están usando, rugió Raven. Cada ala que arrancamos es un ladrillo para abrir esa maldita puerta. ¿Y qué propones? ¿Que corramos como ratas?, contestó Falcon. ¿A dónde vamos a ir? ¿Crees que esta gente no nos encontraría? Yo prefiero morir libre que ser un perro de ellos. Raven golpeó la mesa con tanta fuerza que pensé que lo mataría en ese instante. El silencio cayó cuando escuchamos un zumbido. No provenía de los radios ni de la calle. Venía de las cajas metálicas que teníamos en la habitación contigua. Abrimos la puerta y el aire cambió de golpe. Un frío imposible llenó la sala.
Las alas guardadas en esas cajas temblaban como si quisieran escapar. Y entonces lo vimos. En una de las paredes apareció una silueta proyectada por la nada, como una sombra con alas. Se movía sin luz que la causara. Y su voz resonó en la habitación profunda, imposible. Ya no son cazadores, ustedes son la presa. El suelo vibró. Las lámparas estallaron. El mundo entero parecía doblarse a su alrededor. Esa noche, por primera vez, decidimos que debíamos enfrentarnos al intermediario. Ya no podíamos seguir entregando alas sin saber para qué las usaban. Si seguíamos obedeciendo, terminaríamos siendo parte del ritual. El plan era simple: emboscarlo en su próxima visita, interrogarlo y descubrir quién era realmente el cliente anónimo. Pero en el fondo sabíamos que nada sería tan sencillo. Y yo ya sentía que mi destino estaba sellado, porque en mis sueños ya no veía alas en mi reflejo, las sentía creciendo dentro de mí. Y fue entonces cuando comprendí que arrancar alas no nos salvaba, nos estaba convirtiendo en ellos. Lo planeamos durante días, aunque ninguno de nosotros confiaba ya en el otro. El intermediario nos había citado en Viena, en un estacionamiento subterráneo. Debíamos recibir nuevas órdenes, pero esta vez el plan era distinto. Íbamos a cazarlo a él. Nos repartimos posiciones. Raven y Falcon cubrían las salidas. Stone, aún cojeando de la misión en Varsovia, esperaba junto a mí. La furgoneta negra apareció puntual, como siempre. Las luces la envolvieron mientras bajaba la rampa y se detenía en medio del concreto húmedo. El intermediario salió con la misma calma de siempre. Traje gris, maletín en la mano, ese rostro inexpresivo que parecía nunca envejecer. Pero esta vez no estábamos dispuestos a escuchar su discurso. Hunter fue el primero en moverse. Le apuntó con la escopeta y gritó: «Al suelo ahora». Por primera vez vi un gesto en su rostro. No fue miedo, fue decepción. Sabía que este momento llegaría, dijo con voz grave, dejando el maletín en el suelo. «¿Quién eres?», rugió Raven desde la distancia. «No soy el enemigo, ustedes tampoco lo eran. Pero ninguno de ustedes entendió el papel que les tocaba». Su voz era distinta. No parecía provenir solo de su boca. Resonaba en las paredes, en nuestras cabezas, en el aire mismo. Stone dio un paso adelante y lo encañonó en la frente. «Dinos quién es el cliente». El intermediario sonrió. Una sonrisa helada que no olvidaré nunca. «El cliente soy yo». En ese instante, el estacionamiento entero cambió. Las luces parpadearon hasta estallar y un viento imposible azotó el lugar. El traje gris comenzó a desgarrarse, no por las balas, sino desde dentro. De su espalda brotaron alas, no 2, sino 4, negras como obsidiana, pero atravesadas por líneas brillantes como grietas que dejaban escapar fuego. La furgoneta detrás de él se retorció como si la misma gravedad se quebrara. Los motores de los autos estacionados rugieron al unísono, aunque no estaban encendidos. Nos quedamos paralizados. No era un simple mensajero, era un ángel. Un ángel caído que había estado usando a humanos como nosotros para reunir alas de su propia especie. «El cielo me desterró por ver lo que ustedes llaman futuro», dijo con voz ensordecedora. «Yo vi la convergencia. Vi el día en que no habrá cielo ni infierno, solo un reino nuevo construido con sus cenizas. Y ustedes me han ayudado a prepararlo. Las alas en las cajas, los gritos, los contratos, todo cobraba sentido. Él no servía al cielo ni al infierno. Él estaba construyendo algo propio». Hunter apretó el gatillo. La explosión retumbó en el estacionamiento, pero la bala se evaporó en el aire. El intermediario extendió una mano y Hunter voló contra la pared como un muñeco de trapo. El crujido de sus huesos me heló el alma. Nos lanzamos sobre él, disparando, gritando, usando todo lo que teníamos.
Nada funcionó. Cada vez que lo heríamos, la herida se cerraba como si nunca hubiera existido. En medio del caos, el ángel nos miró directamente, uno por uno, y con calma dijo: ya no son soldados, son testigos, y los testigos siempre pagan el precio más alto. En ese momento comprendí que no habíamos estado cazando ángeles. Habíamos estado alimentando al más peligroso de todos. Después de lo ocurrido en Viena, ya no quedaban dudas. El intermediario nunca había sido un simple hombre. Era un ángel caído que nos había manipulado desde el inicio, usando nuestras manos para recolectar las alas de sus hermanos. Éramos perros de presa al servicio de un verdugo disfrazado de patrón. Salimos de aquel estacionamiento como fantasmas. Hunter estaba muerto, Stone gravemente herido. Raven, Falcon y yo apenas podíamos mantener la cordura. No teníamos un plan, no teníamos dónde huir, solo una certeza: debíamos detener la convergencia. Pasaron días en los que apenas dormíamos. Seguimos las pistas que habíamos obtenido de los documentos en Berlín y del monasterio en Ámsterdam. Todas nos llevaban a un mismo lugar, Roma. Una abadía olvidada en las colinas, rodeada de cipreses y silencio. Allí, según los mapas, se completaría el ritual. Al llegar, entendimos que era demasiado tarde. La abadía estaba iluminada por cientos de velas. Decenas de figuras con sotanas negras formaban un círculo alrededor del altar. En el centro, cajas abiertas derramaban alas de todos los colores, grises, translúcidas, negras, algunas que parecían hechas de fuego o cristal. El aire vibraba con un canto que no provenía de gargantas humanas. Y allí estaba él, el intermediario, nuestro verdugo, de pie en el altar, extendiendo sus 4 alas atravesadas por grietas incandescentes. Hoy comienza la convergencia, dijo con una voz que parecía venir de los muros, del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Hoy el cielo pierde su reino y los hombres aprenden a vivir bajo mi sombra. Intentamos avanzar, pero el suelo temblaba como si la abadía respirara. Los cánticos se hicieron insoportables. Las alas en el altar comenzaron a fusionarse, a unirse en una masa brillante que se expandía como una esfera de luz negra. Era como un corazón latiendo, pero cada pulso apagaba el aire. Raven gritó: si dejamos que esto termine, el mundo se acabó. Y tenía razón. Disparamos contra el altar, contra los monjes, contra el ángel caído. Nada funcionaba. La esfera crecía, devorando sombras y luces por igual. De pronto, una ráfaga de viento nos levantó del suelo. El ángel nos miró, y en su rostro no había odio, había júbilo. ¿No lo entienden?, rió. Cada ala que arrancaron fue un sacrificio. Ustedes mismos hicieron posible este nacimiento. El eco de sus palabras me destrozó. Éramos los verdugos y al mismo tiempo los padres de aquello. Stone, sangrando y apenas consciente, me entregó la última cuchilla consagrada que nos quedaba. Hazlo, susurró. Acaba con él. Me lancé con toda la fuerza que aún quedaba en mí. Atravesé el círculo de fuego y gritos. Llegué hasta el altar y hundí la cuchilla en el pecho del ángel. Un alarido imposible sacudió la abadía. La esfera de luz negra se contrajo como un pulmón asfixiado y luego explotó en silencio absoluto. No recuerdo cómo salimos de allí. Solo sé que cuando abrí los ojos estaba en un hospital psiquiátrico, con médicos diciéndome que todo era un delirio, que no había escuadrón, ni misiones, ni alas, que todo era producto de mi mente rota, pero yo sé la verdad. La siento cada noche en mi espalda. Siento el peso de algo que quiere desplegarse, algo que no pertenece a este mundo, y cuando cierro los ojos, escucho su voz: sé Jonathan. No te arranqué las alas, te las regalé, Seb. Los días aquí en el hospital psiquiátrico St. Mary's se repiten como un bucle interminable. Las paredes son blancas,
Las ventanas tienen barrotes y las enfermeras me sonríen como si su compasión pudiera curar lo que llevo dentro. Pero nada puede callar lo que escucho cada noche. Al principio creí que eran ecos de mis recuerdos, gritos lejanos, alas arrancadas, cánticos en lenguas muertas. Ahora sé que no son recuerdos, son llamados. Hace una semana, encontré algo extraño en mi habitación. Debajo de la cama había 3 plumas, negras como carbón, brillantes como obsidiana. Nadie aquí pudo haberlas dejado. Cuando intenté mostrárselas a los médicos, ya no estaban. Desde entonces siento un ardor constante en la espalda, como si algo quisiera salir, desgarrando mi piel desde dentro. A veces me despierto con la sábana manchada de un polvo plateado, como ceniza brillante. Los doctores dicen que lo invento, pero yo sé que no. Raven y Falcon, no sé si sobrevivieron. No he vuelto a verlos, pero a veces creo escuchar sus voces entre los pasillos, susurros que nadie más parece notar. Dicen mi nombre. Me llaman. Una noche, mientras el resto del hospital dormía, escuché un coro bajo mi ventana. No eran enfermeros ni pacientes. Eran cánticos, los mismos que escuché en Roma durante la Convergencia. Y en medio de esas voces reconocí una frase en inglés, clara, nítida. The convergence has begun. La convergencia ha comenzado. Lo peor ocurrió ayer. Mientras me afeitaba frente al espejo del baño, vi algo imposible. Por un instante, mi reflejo no mostró mi espalda cubierta por la bata del hospital. Mostró a las negras desplegándose lentamente como si siempre hubieran estado allí, ocultas, esperando el momento correcto. Cerré los ojos, grité, golpeé el espejo hasta romperlo. Los guardias me encontraron ensangrentado, con los nudillos abiertos, pero no vieron lo que yo vi. Ellos solo ven a un hombre roto. Hoy escribo esto como confesión final. No sé si alguien leerá estas páginas o si terminarán en una carpeta olvidada en algún archivo secreto. Pero si lo hacen, quiero que entiendan algo. La convergencia no terminó en Roma. No se detuvo cuando hundí la cuchilla en el pecho del ángel. Al contrario, comenzó conmigo. Y cuando estas alas terminen de crecer, ya no habrá hospital ni barrotes que puedan detenerme.